La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta y brutal de toda la historia de la humanidad. Un enfrentamiento que dejó más muertos que guerras enteras por sí solas. Sin embargo, cuando escuchamos los números, solo parecen cifras frías, incapaces de transmitir lo que aquello significó. La verdadera dimensión del horror se comprende únicamente cuando bajamos al nivel humano, cuando vemos cómo se vivió, cómo hombres y mujeres comunes fueron llevados más allá de todo límite imaginable, hasta el punto en que la humanidad misma desapareció, devorada por la crueldad absoluta, por atrocidades sin medida, por el hambre, la desesperación y hasta el canibalismo. Cuando la batalla terminó, el 99% de la ciudad estaba completamente destruida y de entre más de 500.000 de habitantes apenas quedaban con vida alrededor de 1.500 personas. Todo lo demás había sido reducido a cenizas y ruinas. Para comprender esa magnitud de sufrimiento, debemos recorrer cómo se desarrolló el combate, porque sólo así se entiende la escala del infierno que estaba por desatarse. Era el verano del año 1942, cuando Adolf Hitler lanzó la llamada Operación Azul, una ofensiva alemana masiva dirigida hacia el sur de Rusia. Su objetivo era capturar la región del Cáucaso, rica en petróleo, y tomar además la ciudad de Stalingrado, a orillas del río Volga. Si lo lograba, Alemania aseguraría sus flancos y, como golpe simbólico, arrebataría al enemigo la ciudad que llevaba el nombre del propio líder soviético, Stalin. Para ello, el grupo de ejército sur alemán se dividió en dos. Una parte marcharía hacia los campos petroleros y la otra directamente contra Stalingrado. Lo que en aquel momento parecía una jugada maestra, terminaría siendo un error que costaría la aniquilación de un ejército entero. Por el otro lado, la Unión Soviética comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Stalin emitió la famosa orden número 227, ni un paso atrás. A partir de ese momento, cualquier retirada no autorizada quedaba prohibida, y se establecieron destacamentos de bloqueo, con la orden de disparar a cualquier desertor que intentara huir. El escenario estaba listo para un combate que no daría respiro. A finales de agosto del año 1942, el Sexto Ejército Alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, junto con el Cuarto Ejército Panzer del general Hermann Hoth, alcanzaron las afueras de la ciudad. Los civiles apenas habían tenido tiempo de evacuar parcialmente, mientras decenas de miles eran movilizados a cavar trincheras y preparar defensas. Estaban todavía allí cuando comenzó la tormenta de fuego. El 23 de agosto, la Luftwaffe lanzó un bombardeo masivo que arrasó la ciudad con oleada tras oleada de explosivos. En un solo día, enormes sectores ardían en llamas, reducidos a escombros. Miles de civiles murieron en cuestión de horas. Después llegaron los tanques alemanes a los suburbios del norte, donde se toparon con una resistencia inesperada. Un grupo de adolescentes soviéticas, apenas unas muchachas, manejaba baterías antiaéreas reconvertidas contra los blindados. Abrieron fuego con una ferocidad que sorprendió a los alemanes, logrando destruir decenas de tanques, se dice que más de 80, antes de ser arrasadas. Aquel era el espíritu con el que la ciudad se preparaba para resistir. A principios de septiembre, los alemanes habían llegado hasta el río Volga, en el norte, dividiendo las defensas soviéticas. Refuerzos del Ejército Rojo cruzaban el río día y noche, bajo bombardeos constantes, para mantener viva la resistencia. En noviembre, los alemanes controlaban ya el 90% de la ciudad, mientras los soviéticos se aferraban a dos pequeñas franjas junto al río.
El agotamiento era evidente en ambos bandos. Pero lo peor no había llegado todavía. Porque, mientras tanto, en secreto, el Ejército Rojo reunía fuerzas frescas en los flancos. El 19 de noviembre se lanzó la Operación Urano. Las defensas alemanas en los costados, sostenidas por aliados rumanos, italianos y húngaros mal equipados y poco motivados, fueron arrolladas por oleadas de tanques T-34 e infantería soviética. En solo 4 días, 2 pinzas soviéticas se unieron al oeste de Stalingrado, encerrando completamente al sexto ejército alemán y parte del cuarto ejército Panzer dentro de la ciudad. Cerca de 300.000 soldados quedaron atrapados en una encajonada trampa mortal. El pánico recorrió el mando alemán. El general Paulus suplicó autorización para romper el cerco antes de que fuera tarde. Pero Hitler prohibió la retirada y ordenó resistir a toda costa, asegurando que la Luftwaffe los abastecería por aire. Esa promesa fue la sentencia de muerte para decenas de miles de hombres. El ejército necesitaba cientos de toneladas de suministros diarios y la Luftwaffe apenas podía entregar una fracción. La escasez de comida, munición y abrigo comenzó de inmediato. Lo que siguió superaría las peores pesadillas de cualquier soldado. Dentro de la ciudad, el combate adquirió un carácter nunca antes visto. Lo llamaron la Guerra de Ratas. Peleas casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. Un edificio podía cambiar de dueño media docena de veces en un mismo día. El control de cada metro de escombro costaba decenas de vidas. El ejemplo más brutal era la estación central de trenes, que cambió de manos 13 veces en un solo día. El combate era tan cercano que los soviéticos aplicaban la táctica de abrazarse al enemigo, mantenerse tan pegados a las líneas alemanas que la artillería y la aviación no podían bombardear sin arriesgarse a matar a los suyos. En algunos edificios había alemanes en un piso, soviéticos en el de abajo y más alemanes en el siguiente, todos disparándose a través de techos y paredes. Se peleaba en túneles, alcantarillas, ruinas, con granadas, cuchillos, palas, lanzallamas. Los francotiradores encontraban allí un terreno ideal. El nombre de Vasily Zaitsev se volvió leyenda con más de 200 bajas confirmadas y duelos célebres contra francotiradores alemanes. Pero el verdadero enemigo estaba por llegar: el invierno. En diciembre, la temperatura cayó a 30 grados bajo cero. Los soldados alemanes, sin ropa adecuada, mal alimentados y agotados, empezaron a morir congelados en masa. El hambre alcanzó niveles indescriptibles. La ración diaria de pan se redujo primero a 300 gramos, luego a apenas 100. Y ni siquiera era pan real. Estaba hecho con serrín mezclado con harina. Se comieron primero los caballos, luego perros, gatos, ratas, hasta cuero hervido de cinturones. Y cuando ya no quedaba nada, recurrieron a lo innombrable. En los diarios de soldados quedaron testimonios de canibalismo. Hombres convertidos en sombras, en animales. La medicina también se agotó. Una herida que en otro frente significaría atención hospitalaria, en Stalingrado era una condena lenta. Operaciones sin anestesia, infecciones, tifus. Miles morían no por balas, sino por enfermedades y frío. La moral se desmoronaba, pero Hitler seguía exigiendo resistencia, recordando que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. En enero de 1943, el cerco se cerró aún más con la Operación Anillo. De los 300.000 soldados iniciales, apenas quedaban 90.000 en condiciones mínimas de pelear. Paulus estaba rodeado en sus cuarteles. El 31 de enero, contra las órdenes directas de Hitler, tomó la decisión de rendirse. Se convirtió en el único mariscal de campo alemán
capturado vivo. La otrora orgullosa Sexta Armada había sido aniquilada. Los soldados soviéticos se sorprendían al ver el estado de los prisioneros. Esqueletos vivientes con uniformes harapientos, apenas capaces de caminar. Pero la compasión era escasa. La brutalidad del frente del Este había dejado heridas demasiado profundas. De los 91.000 prisioneros capturados, apenas unos 5.000 regresarían con vida a Alemania, y lo harían 11 años después, tras trabajar en campos de prisioneros, minas y fábricas soviéticas. Más del 90% murió de hambre, enfermedades o agotamiento. La batalla de Stalingrado fue el punto de quiebre, la primera gran derrota alemana, el momento en que la marea de la guerra comenzó a retroceder. Desde allí, el ejército alemán no haría más que retirarse, hasta su derrota final en Berlín en 1945. Stalingrado no fue solo un combate, fue la encarnación del infierno en la tierra, un lugar donde la civilización se desmoronó y donde, al mismo tiempo, surgió la resistencia más feroz. Fue una tragedia que marcó para siempre el curso del siglo XX y dejó una herida imborrable en la memoria de la humanidad.